En la cumbre del clima COP26, más de 100 líderes se comprometieron a reducir sus emisiones de metano 30% para el 2030 y se discutió la financiación de economías más verdes desde los países desarrollados que incumplieron para el 2020 y ajustaron el plazo al 2023. En el encuentro pesa la incapacidad para alcanzar las metas climáticas del 2030. En Virginia, Estados Unidos, avanza el conteo de la elección de gobernador que marcará tendencia en las legislativas de medio término el próximo año. El republicano Glenn Youngkin lleva ventaja en el estado tradicionalmente demócrata. Y en Nueva York cerró la votación de alcalde. Un afroamericano podría ser el segundo en la historia de la ciudad en ocupar el cargo. Y hoy, 2 de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. En su informe anual, la UNESCO recordó al menos 400 asesinatos de reporteros en todo el mundo en los últimos 5 años y alertó que la tasa de impunidad ronda el 87%. Tenemos análisis. Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y regreso con las noticias de France 24. Iniciamos el informativo con la actualización en la tercera jornada de la cumbre del clima COP26. Este martes, más líderes mundiales hicieron nuevos compromisos. La reducción de emisiones de metano y la financiación de economías más verdes por parte de los países más desarrollados fueron puntos de mayor discusión. Y se sumaron a la promesa de este lunes de frenar la deforestación. Sin embargo, no todas las naciones se comprometieron en favor del medio ambiente para el 2030. Informa Juan Pablo Lucumí. Llegan más promesas a favor del medio ambiente por parte de los líderes mundiales en el marco de la COP26. Un centenar de países se suma a Estados Unidos y la Unión Europea para reducir hasta el 2030 un 30% de la producción del gas metano, uno de los principales responsables del calentamiento global. Sin embargo, Australia ha rechazado la propuesta y los grandes emisores de metano, Rusia, China e India, no han firmado. Todavía quedan 2 semanas de negociación detallada. Debemos cuidarnos de las falsas esperanzas y no pensar de ninguna manera que el trabajo está hecho, porque no lo está. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero dicho esto, soy cautelosamente optimista. Limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados ha sido un reto aceptado por países como Colombia, China e India, aunque no todos aceptaron cumplirlo para el plazo fijado, el año 2030. Países como Brasil, República Democrática del Congo e Indonesia, que en conjunto representan el 85% de bosques del mundo, se han comprometido a detener y revertir la deforestación para el final de la década, una meta respaldada por $19.000 millones en fondos públicos y privados. Reconocemos que nuestra tecnología actual por sí sola no nos llevará donde debemos estar, por lo que también debe ser una década decisiva para la innovación, el desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías para el 2030. Para cumplir el objetivo de financiación de los países ricos hacia aquellos en desarrollo, Japón se comprometió este martes a aportar con $10.000 millones en 5 años. Y aunque las promesas económicas son muchas, los $100.000 millones anuales fijados para el año 2020 han fracasado. La nueva meta económica se cumplirá con miras al 2023, según informó el presidente de la cumbre. Cambio de tema, hay noticias de Estados Unidos. Ya se conocen algunos resultados iniciales de las elecciones de hoy en el estado de Virginia. Con cerca del 60% escrutado, el republicano Glenn Youngkin acumula ventaja por encima del demócrata Terry McAuliffe. Una posible derrota de los demócratas en Virginia, estado donde el mandatario Joe Biden ganó por 10 puntos sobre el entonces presidente republicano Donald Trump el año pasado, haría sonar las alarmas para los liberales de cara a las legislativas de medio término el próximo año. El virtual ganador, Youngkin, prometió dar a los padres más control sobre cómo las escuelas públicas manejan los protocolos de raza, género y COVID-19, mientras McAuliffe aseguró que protegería el acceso al aborto y a los derechos del voto. También Nueva Jersey elige gobernador. Y entre tanto, decenas de las principales ciudades de Estados Unidos votaron ya por alcaldes. Entre los comicios hay uno clave en la ciudad de Nueva York, donde se espera que el demócrata ex capitán de policía Eric Adams se convierta en el segundo alcalde afrodescendiente de la ciudad. Pero se enfrenta al republicano Curtis Sliwa, que dirigió la patrulla civil de Los Ángeles Guardianes, y no se descarta una sorpresa. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Mamen Sala.
Ha sido una jornada de votación muy tranquila, con poca afluencia en los centros de votación. Muchos habían ejercido el derecho de voto anticipado para evitar las aglomeraciones y son dos contrincantes los que pelean por la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos. En el lado demócrata, Eric Adams, de 61 años, es agente de policía y si gana esta noche se convertirá en el segundo afroamericano en la historia de la ciudad de Nueva York en convertirse en alcalde. Eric Adams ha estado en contra del defund de police, es decir, de financiar la policía, ha sido un gran defensor de los agentes. Y en el otro lado tenemos al republicano Curtis Silva, que lo hemos visto esta mañana también hacia las 10 de la mañana, ha ejercido su derecho al voto acompañado de su gato, un personaje muy mediático en esta ciudad porque formó esa patrulla urbana desarmada en los años 70, cuando en la ciudad de Nueva York había muchísimo crimen. Estos son los dos contrincantes. Desde luego quien gane esta noche, que es muy probable, como decía, que sea el demócrata, tiene un panorama nada fácil. Va a heredar una ciudad que no solamente se enfrenta a la pandemia, al ascenso de la variante Delta, también a un aumento en el índice de criminalidad y a ese cambio, esas reformas dentro de la policía que hasta ahora parece que nadie se ha atrevido a hacer. Un panorama nada fácil para iniciar el nuevo mandato en la alcaldía. Hoy es el Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. La UNESCO emitió su reporte anual sobre la violencia contra la prensa y explicó que en los últimos 5 años se registraron 400 asesinatos de reporteros, camarógrafos y fotógrafos en todo el mundo, con una tasa de impunidad del 87%. Además, la ONG Reporteros Sin Fronteras dijo que en lo que va del 2021, 35 fueron asesinados y 348 están encarcelados. France 24 recuerda el caso de Jim Foley, el primer reportero estadounidense que falleció a manos del autodenominado Estado Islámico. Hace 7 años, Jim Foley se convirtió en el primer periodista estadounidense en ser ejecutado por el grupo Estado Islámico. Su decapitación, filmada y subida en línea, conmocionó al mundo. Para la madre de Foley, Jim murió por los valores que apreciaba. Jim murió por lo que pensó que era la verdad, por lo que sintió que era importante, sintió que era un trabajo que debía hacerse, estaba soltero, sentía que podía hacerlo. Le encantó escuchar lo que estaba pasando y luego escribir la historia, capturando las imágenes para traer de vuelta al mundo. 3 semanas después de la muerte de Jim, Diane Foley creó una fundación pidiendo al gobierno de Estados Unidos que hiciera más para liberar a los rehenes, reporteros o no. Becoming ever more dangerous to be a journalist, whether in this country or throughout the world. Cada vez es más peligroso ser periodista, ya sea en este país o en todo el mundo, y creo que esto se debe principalmente a que hay mucha desinformación ahora, que hace más difícil que la verdad salga a la luz. It's harder for the truth to come out. A menos que se responsabilice a las personas que atacan, matan y torturan a los periodistas. Those who attack, kill, torture journalists. Laila Alarian ha convertido en una prioridad proteger a sus reporteros. Después de 20 años de informar en entornos hostiles, ahora es ella quien envía a los periodistas a los sitios de peligro con protocolos de seguridad. Tratamos de averiguar todo lo posible sobre el sitio al que vamos en lugar de simplemente lanzarnos en paracaídas y no darnos cuenta. Atacados, encarcelados o asesinados, la violencia en contra de los periodistas ha aumentado en todo el mundo. En los últimos 30 años, más de 1.400 han sido asesinados y los perpetradores rara vez comparecen ante la justicia. Para el análisis del tema está con nosotros Balbina Flores, representante de la organización Reporteros Sin Fronteras en México. Balbina, gracias a usted y vamos precisamente a hablar de la región. México es uno de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo. ¿Quién silencia a la prensa y por qué? Bueno, ¿quién silencia a la prensa y por qué? En México, específicamente, quienes silencian a la prensa en más del 60% son funcionarios públicos. Después les sigue el crimen organizado y siguen también líderes sociales. Entonces, esa es la cifra. ¿Por qué? Porque los periodistas se han atrevido a denunciar la corrupción, las violaciones graves a derechos humanos en los rincones últimos del país, donde no llega nadie más que los periodistas. Esto es algo que hemos observado a lo largo de todos estos años.
Y asimismo, la impunidad es una característica de los crímenes que se registran contra periodistas. Y le pregunto, ¿existe voluntad política para esclarecer estos casos? Bueno, hasta este momento no hemos visto esta voluntad que se concrete en acciones específicas por parte del gobierno, y eso es lo que queda pendiente. Este gobierno todavía tiene la oportunidad, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de demostrar en los años que le quedan, los últimos 3 años de su gobierno, que hay voluntad para hacer retroceder la impunidad en los asesinatos de periodistas y en las desapariciones. Bueno, y entre tanto, América Latina es además la región del mundo más peligrosa para ejercer periodismo. ¿Por qué, en su opinión? Bueno, América Latina hace rato que está registrando altos índices de asesinatos de periodistas. Hay una situación que se ha venido complicando, que es que en muchos países las democracias han ido retrocediendo y se han ido convirtiendo en dictaduras terribles, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Venezuela, que son países donde la libertad de expresión cada vez está más deteriorada. Y para finalizar, también quiero preguntarle qué garantías son las que necesitan el ejercicio periodístico y que reclama Reporteros Sin Fronteras para que los reporteros puedan ejercer su labor libremente y no convertirse en víctimas de la violencia y de los conflictos que cubren. Bueno, en primer lugar, lo que Reporteros Sin Fronteras está exigiendo este 2 de noviembre es poner fin a los crímenes en contra de periodistas en América Latina, fin a la impunidad. Si esto fuera posible, lo que los periodistas necesitan es libertad para hacer su trabajo diario. Pues le agradezco mucho y continuamos con más noticias en France 24. En Nigeria, un grupo de hombres armados secuestró en la Universidad de Abuya a 4 miembros del personal y a sus hijos, un niño y una niña. Pandillas de hombres armados cometieron desde fines del año pasado una serie de secuestros en escuelas y propiciaron ataques en aldeas, principalmente en el noroeste del país, a cambio de rescates. Aunque episodios de ese tipo se han presentado a las afueras de Abuya, las autoridades consideran que los asaltos a universidades son raros. Tan pronto como lo conseguimos, hemos movilizado el ejército, la policía, a todos. En realidad estábamos aquí para ese momento. Hemos iniciado la persecución y eso continúa hasta ahora. La verdad es que este es uno de los incidentes más devastadores. Se está convirtiendo en un asunto cotidiano en este país y es muy triste que esta gran universidad haya sido atacada de esta manera. En otras noticias, un tren de carga en el sur de Chile fue descarrilado y algunas de sus unidades quemadas por asaltantes. Esto en medio de tensiones entre el gobierno y el grupo indígena mapuche, que exige la devolución de tierras ancestrales. Los vagones transportaban celulosa para la fabricación de papel por la zona que se encuentra en estado de emergencia debido al conflicto. El delegado presidencial, Víctor Manoli, calificó los hechos de terrorismo y agregó que hasta el momento nadie se había atribuido la responsabilidad del atentado, que provocó la suspensión del servicio de trenes desde la localidad de Victoria y Temuco hasta la capital regional de la Araucanía, hogar de los mapuche. Se pronunció también el presidente Sebastián Piñera. Estamos plenamente conscientes, preocupados y ocupados por la grave alteración del orden público, la seria amenaza a la seguridad ciudadana y las graves consecuencias para la ciudadanía que generan los violentos atentados que cometen estas bandas de crimen organizado ligadas al narcotráfico, al terrorismo y al robo de madera. Conocemos y solidarizamos con el dolor y la angustia que estos graves y violentos atentados provocan en las víctimas, mapuches y no mapuches. Y un abogado de la cantante Britney Spears pidió interrogar a su padre bajo juramento sobre cómo gastó el dinero de la artista durante 13 años que supervisó su tutela. Quedó consignado en documentos legales presentados ante una audiencia judicial clave que se realizará la próxima semana. El abogado Matthew Rosengart también quiere que Jamie Spears envíe respuestas escritas y documentos sobre afirmaciones de que una empresa de seguridad monitoreó a Spears. La tutela fue aprobada en 2008 después de que ella sufriera un colapso de salud mental. Un juez suspendió a Jamie Spears como tutor a finales de septiembre. Hasta aquí el informativo, ya volvemos con más en France 24.